Bien, con ese saludo protocolar, reciban un cordial y afectuoso saludo de Finanzas y Gobierno Digital. Ustedes saben que esta es una transmisión en tiempo real, es un curso 100% práctico, 100% en tiempo real. Bien, entonces para esto nosotros vamos a hacer, vamos a entrar al CIAF. Todos ustedes tienen el CIAF, todos, todos ustedes deben instalarlo en sus computadoras, ¿no? Sí, todos deben instalarlo en su computadora y entonces vamos a acceder a este CIAF, ¿no? Accedemos a este CIAF, ingresamos con CIAF. Bien, entonces nosotros durante los 12 meses del año vamos a trabajar con el presupuesto, el módulo de presupuesto, donde vamos a registrar permanentemente notas de modificación al presupuesto, y vamos a trabajar con el módulo administrativo, donde vamos a registrar las certificaciones, los compromisos anuales, los compromisos mensuales, devengados y girados. Bien, entonces nosotros la primera pregunta que necesitamos, digamos, resolver es cómo yo hago para que la información presupuestal y la información del módulo administrativo se convierta en información contable, ¿no? Asientos al debe, asientos al haber, este, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿no? Primeramente tenemos que entender lo que significa en este sistema la ejecución, ¿no? Sabemos que hay dos ejecuciones, la ejecución presupuestal y la ejecución financiera, ¿no? Entonces, lo que intenta traducir en términos contables o en asientos contables el sistema CIAF es la información de los devengados, la información de los pagados y además la información de los ingresos recaudados. ¿Ok? Entonces, eso siempre que nos estemos refiriendo a la ejecución presupuestal financiera, ¿no? Porque dentro del sistema CIAF o dentro de los estados financieros más que del sistema CIAF, debemos reflejar información muy valiosa como es, por ejemplo, las depreciaciones, ¿no? Entonces, o los bienes dados de baja en las unidades ejecutoras. Entonces, todo esto nos lleva, ¿no? Nos lleva a buscar un traductor, ¿no? ¿Cómo que un traductor? Bueno, le vamos a llamar así entre comillas a un documento conocido como la tabla de operaciones. ¿Ok? Entonces, recuerden que necesito traducir los clasificadores, los tipos de operación, las fases de ejecución, necesito traducirlo en asientos contables. Entonces, para eso se ha creado este documento llamado la tabla de operaciones. Y como ustedes escuchan, la última parte del nombre es operaciones, ¿no? Recuerden que cuando estamos en el registro CIAF y registramos una operación ya propiamente de ejecución presupuestal financiera, lo primero que debemos definir es el tipo de operación. Entonces, cada tipo de operación va a dar como resultado, ¿no? Una cierta forma de contabilización. Eso es lo primero que debemos entender. Cada tipo de operación da una forma de contabilización. Yo puedo estar comprando papel como encargo interno, como viático, como una operación definitiva y siempre
eh, me va a dar asientos contables parecidos, pero diferentes, ¿correcto? Entonces, por eso, ¿no? Nosotros tenemos esta famosísima tabla de operaciones, por eso el nombre lo dice, operaciones. Y en estas operaciones hay una combinación entre el tipo de operación y el clasificador del gasto. Entonces tenemos aquí tipo de operación que da como resultado asientos contables que van de la mano con el clasificador de gasto. Entonces, para eso, la Dirección Nacional de Contabilidad en el año 2000 aprobó por primera vez la conocida tabla de operaciones. Eh, ¿En qué nos ayuda la tabla de operaciones? ¿En qué nos ayuda? Bueno, la tabla de operaciones nos ayuda en el sentido de que uniformiza los asientos al debe y los asientos al haber en relación a un tipo de operación y un clasificador de gasto. Por ejemplo, vamos aquí en bienes y servicios. Yo quiero saber cuáles son los clasificadores de gasto que se utilizan, por ejemplo, en la adquisición, ¿no? En la adquisición, por ejemplo, o en los eventos culturales, ¿no? La 23, 27, 95. Entonces, si yo utilizo aquí este comando que dice ejecutar búsqueda, entonces el sistema me muestra, ¿no? Los asientos contables que se van a generar en a nivel cuentas patrimoniales, cuentas presupuestales y cuentas de orden. A nivel de las cuentas patrimoniales vamos a tener la fase de vengado y la fase girado, ¿de acuerdo? A nivel de cuentas presupuestales voy a tener el compromiso y el devengado. Y a nivel de cuentas de orden, ¿no? Voy a tener aquí que elegir, ¿no? El documento con el cual se genera este evento cultural. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de operaciones, ¿no? Es un documento que ha simplificado muchísimo, digamos, la posibilidad de elaborar los estados financieros, porque hasta antes de la existencia de la tabla de operaciones, cada contador, ¿no? tenía su propio criterio sobre las cuentas que podía utilizar en el debe y en el haber. Por esa razón, el trabajo de los estados presupuestarios y financieros era un trabajo eterno, ¿no? Eterno y sobre todo un trabajo de mucho desencuentro con la Dirección Nacional de Contabilidad, porque al final lo que sucedía era de que cada quien quería aplicar su criterio. Bien, entonces esta es la tabla de operaciones, ahí está, pero si quisiéramos también ver la tabla de operaciones de manera, a ver, yo quiero ver por ejemplo en los viáticos, ¿no? Todo lo que es viáticos, ¿no? A ver, vamos al tipo de operación viáticos. Viáticos, ahí está viáticos. En viáticos, ¿no? voy a seleccionar ningún clasificador, sino que la tabla de operaciones me va a indicar todos los clasificadores que están permitidos con la operación llamada viáticos. Miren, esto es todo lo que yo puedo adquirir con lo que se conoce como viáticos. Puedo adquirir combustibles, puedo adquirir maquinaria y equipo, ¿no? Si a nosotros alguien nos pregunta, seguramente si a ustedes alguien le pregunta, ¿puedo comprar, puedo pagar en todo caso maquinaria y equipo, ¿no? Con viáticos? Seguramente el 90% de nosotros de esta clase de hoy día va a decir que no. Pero sin embargo, la tabla de operaciones me dice que sí, porque por eso tengo el tipo de operación, el clasificador, ¿no? Y acá están los asientos contables que se generarían como resultado de la combinación tipo de operación versus clasificador.
Por ejemplo, ¿qué más se podría incluir en estos viáticos? ¿Qué más podría incluir? Por ejemplo, estudios de preinversión. Sí, entonces ustedes dirán, bueno, el profesor se ha vuelto loco, ¿no? ¿Cómo que un estudio de inversión se puede pagar con viáticos? No, no me he vuelto loco yo. En todo caso, se volvió loca la Dirección Nacional de Contabilidad, que acepta dentro de la tabla de operaciones la posibilidad de utilizar viáticos para el pago de estudios de preinversión. Desde luego, hay una serie de condiciones, ¿no?, que hacen posible esta combinación operación versus clasificador. Tampoco estamos diciendo que se da en una situación cotidiana. No, no. O sea, hay situaciones, de repente yo estoy al fondo de la selva, muy adentro, horas adentro, ¿no? Y no hay banco, pues no hay banco. Y estoy de repente trabajando en un estudio de preinversión. Entonces, hay que analizarlo bien, ¿no? Hay que analizarlo bien, a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, o en un estudio de preinversión, también de repente necesito viáticos. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan, ¿ya? Luego lo analizamos con detenimiento, pero lo primero que quiero que entiendan es que, lo primero que quiero que entiendan es que esta tabla de operaciones es la que pone la pauta entre la combinación, tipo de operación, versus clasificador. Si nosotros queremos de repente utilizar un tipo de operación que no va de la mano con lo que es el clasificador, entonces el sistema CIAF no me va a permitir a mí avanzar con la ejecución. Bueno, esto es en el caso del gasto. Y como ustedes entenderán, hay gastos presupuestales y no presupuestales, ¿no? Un poco raro. ¿Cómo es que hay gastos presupuestales y no presupuestales? En todo caso serían gastos únicamente financieros. ¿Cómo que gastos únicamente financieros? O sea, hay gastos en los cuales yo no recibo un bien o un servicio. ¿Cómo que no recibo un bien o un servicio? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un juicio, ¿no? Y entonces pierdo el juicio y tengo que pagar una reparación civil, entonces eso es un gasto financiero, porque no recibo nada al final. Entonces, si vengo aquí, ¿no? Y entonces le pido al sistema, ¿no? Que me muestre los gastos no presupuestales o estrictamente financieros. Entonces, por ejemplo, tenemos, a ver, vamos a buscar uno, a ver. Depósitos en garantía, ¿no? Entonces tengo un proveedor, me deposita una garantía, yo lo llevo al banco y luego tengo que devolverle su dinero de la garantía porque terminó la obra. Entonces tengo que girar, pero el devengado es ficticio porque no genera patrimonio, ¿no? Es un devengado ficticio. Pero el girado sí es una cuenta patrimonial. ¿Por qué? Porque estoy tocando una cuenta corriente para devolverle su garantía al proveedor, porque ese dinero estuvo depositado en mi cuenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como tenemos gastos presupuestales, ¿no? También tenemos en esta tabla de operaciones gastos no presupuestales. Entonces, una recomendación que siempre se hace a los participantes es darse un tiempo e ingresar a la tabla de operaciones como yo lo hago y comenzar a ver, ¿no?, realmente cómo funciona esta tabla de operaciones. ¿Cómo funciona esta tabla de operaciones? ¿Cómo lo estamos explicando? ¿No? Lo que queremos es que después ustedes revisen con atención, revisen con calma el video y lo puedan entender un poquito mejor. Por ejemplo, a ver, las transferencias entre cuentas bancarias. Por ejemplo, ese es un clásico clásico de lo que es el gasto no presupuestal. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar un compromiso ficticio, ¿no? Un devengado ficticio, pero lo que sí es verdadero es el girado. ¿Por qué? Porque voy a sacar dinero de una cuenta y lo voy a pasar a otra cuenta. Entonces, este es un clásico de las operaciones no presupuestales. ¿Ok? Por ejemplo, cuentas por pagar.
¿no? Yo tengo cuentas que vienen de años anteriores, ¿no? Quedaron así, pues bueno, faltó dinero, qué sé yo, ¿no? Pero entonces al siguiente año, al 2018, por ejemplo, no voy a volver a generar una orden de compra ni nada como eso, ¿no? Entonces por lo tanto el compromiso sería irreal, sería ficticio, igual el de vengado. Pero lo que sí es real es el girado, por ejemplo, en las cuentas, en la cancelación de cuentas por pagar. Y así, ¿no? Entonces vamos a encontrar una serie de situaciones en las cuales únicamente estamos hablando de gestiones financieras y no ya presupuestales. Bien, entonces de igual manera en los ingresos, ¿no? Si me voy a los ingresos, en los ingresos voy a encontrar la misma situación. Voy a encontrar los ingresos presupuestales, ¿no? Son ingresos que se generan por la venta de un bien o servicio que tiene la institución, presupuestales, ¿no? Entonces, existe dentro de nuestro presupuesto, hemos declarado estos ingresos, son parte del TUPA, ¿no? Del Texto Único de Procedimientos Administrativos. ¿Y qué más podríamos decir? Podríamos decir también que son presupuestales por cuanto tienen ya dos etapas de ejecución con documentación formal, como es el determinado y el recaudado, ¿verdad? Y entonces son presupuestales. Pero en el caso de los no presupuestales, sucede algo muy parecido a los gastos no presupuestales. Vamos ahí, a ver, ingreso no presupuestal. Bien, entonces, igual como cuando perdíamos un juicio, ¿no? Y teníamos que pagar una sentencia, y entonces por esa sentencia o por ese juicio no recibíamos ningún bien o servicio, pero teníamos que pagar. En el caso de los ingresos puede suceder lo contrario, ¿no? De repente no vendemos bien o servicio alguno, pero por alguna extraña razón, por ejemplo, hubo un siniestro en la institución donde estoy trabajando, hubo un siniestro. Pero después del siniestro vino la compañía de seguros y me reconoció una prima de 4 millones de soles. 4 millones de soles como prima por el siniestro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es lo mismo. Yo estoy recibiendo soles, pero no por la venta de algún bien o servicio, sino que lo estoy recibiendo porque se generó estos recursos porque el seguro me reconoció, ¿no? Un siniestro. Entonces, como pueden ver, siempre vamos a encontrar las famosas cuentas del debe y del haber. Entonces, por último, dentro de esta tabla de operaciones, tenemos lo que se conoce como lo que se conoce como las complementarias o notas de contabilidad, ¿no? Complementarias o notas de contabilidad. Y como hemos explicado, este, en este CIAF, ¿no? Tenemos la ejecución presupuestal y la ejecución financiera. Pero, como dijimos al principio de esta clase, hay mucha información que no es la ejecución presupuestal y la ejecución financiera, como hemos dicho, por ejemplo, la depreciación. Por ejemplo, la depreciación no es una información generada de la compra o de la venta de algún bien o servicio. Entonces, miren, vamos a entrar aquí, ejecutar búsqueda, complementarias, ¿no? Entonces el sistema comienza a buscar. Y eso es lo que tenemos, por ejemplo. Miren, por ejemplo, donaciones. Ya está. A mí alguien me dona un vehículo del año, ¿no? Entonces, ¿qué hago con el vehículo? Tengo que incorporarlo a mis estados financieros porque tienen un valor. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué más? Vamos a ver otro ejemplo. Eh, por ejemplo, los sobrantes del inventario, ¿no? ¿Qué hacemos con los sobrantes del inventario? Oye, sobra pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que integrarlo a nuestra contabilidad. ¿Qué pasa si es un sobrante, por ejemplo, 1000 galones de tiner, por X razones están como sobrantes del inventario? ¿Qué tenemos que hacer? Incorporarlo a nuestra contabilidad. El castigo de existencias, ¿no? Entonces, estos son conceptos, ¿no? Por ejemplo, mira, este es bien interesante. La mayoría de nosotros
seguramente lo conoce, lo ha utilizado alguna vez, baja de bienes corrientes y de capital, ¿no? Entonces, todas las instituciones, más o menos el 31, de enero, ¿no? El 31 de enero, están trabajando su comisión de baja de bienes corrientes y de capital. Entonces, una vez que sale el informe final de la comisión de baja de bienes, ese informe pues tiene un valor, puede ser que estemos dando de baja a bienes por, no sé, se me ocurre medio millón de soles, 2 millones de soles, qué sé yo, ¿no? Tenemos computadoras viejas, tenemos ómnibus viejos, maquinaria y equipo ya obsoleta, ¿de acuerdo? Entonces, autos viejos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos de baja, pues. Pero esa palabra, decir le doy de baja, eso significa que le vamos a poner un precio, un valor, ¿no? Entonces vamos a desactivar los buses. Los buses costaron, no sé, 10 millones de soles. Entonces los vamos a desactivar. Las computadoras costaron 1 millón de soles. Las vamos a desactivar, las vamos a retirar, ¿no? Las vamos a borrar, como quieran llamarlo, de los estados financieros, ¿no? Obviamente, pues eso vuelvo a repetir, cumpliendo todas las formalidades que correspondan, ¿ya? Por ejemplo, alguno de ustedes de repente trabaja entregando bienes de asistencia social. Muy bien, de repente compro, no sé, se me ocurre medicinas, compro botiquines, defensa civil, de repente compro algún tipo de bien o servicio, de bien de asistencia social. Entonces lo compro, sí, lo compro como institución, lo llevo al almacén, pero luego tengo que entregarlo, ¿no? Entonces, pero eso no lo va a recibir ningún trabajador, ¿no? Lo va a recibir una persona de extrema pobreza o algún tipo de problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, por eso, retirarlo del valor de los estados financieros. Por ejemplo, de repente son los pañales que veía el Ministerio de la Mujer y Desarrollo y demás. Entonces, ¿cómo hicieron? Tenían cada cierto tiempo los pañales que compran tienen que conciliarse con la entrega de bienes de asistencia social. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Como ustedes pueden ver, entonces quitémonos de la cabeza, ¿no? Por favor, quitémonos de la cabeza que para elaborar los estados presupuestarios, pero sobre todo los estados financieros, necesitamos únicamente de lo que se conoce como el devengado, girado y pagado, porque ese devengado, girado y pagado funciona bien pero en unidades ejecutoras pequeñitas, no en unidades ejecutoras grandes. O sea, si yo quisiera construir los estados financieros y presupuestarios de una ejecutora pequeña, todo bien, porque prácticamente el 90% del movimiento radica, ¿no? De los estados financieros radica en la ejecución presupuestal y en la ejecución financiera. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de sectores grandes, como de repente defensa, interior, construcción, salud, agricultura, vamos a encontrar, por ejemplo, que esto que vimos antes de dar de baja a los bienes, ¿no? Ahí son millones de soles los que quedan en los estados financieros como chatarra, ¿no? Imagínense todos los buses, las ambulancias viejas, los equipos médicos obsoletos, todo eso se da de baja. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Este se llama la tabla de operaciones. Yo siempre invito a los participantes a que se den un tiempo, dense un tiempo, tómese un tiempo y revisen la tabla de operaciones. Vamos a aprender muchísimo porque los conceptos que se vienen aquí aprendemos, ¿no? Por ejemplo, a ver, así como jugando, por ejemplo, a ver, vamos a buscar alguno, a ver, mira, intereses, por ejemplo, intereses generados por cuentas por cobrar, ¿no? Entonces hemos vendido algún tipo de bien o servicio, no nos pagan, ¿no? De repente ya hemos dado el servicio, en fin, y no nos pagan. Entonces, eso genera intereses. ¿Pero qué? Esos intereses que, ¿cómo los declaro en los estados financieros? Entonces, ¿cómo lo declaro? Es a través de esta nota de contabilidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, nos gustaría saber.
de los participantes. Muy buenas noches, Alfredo, un fuerte abrazo a la distancia. Si nos puedes indicar desde dónde nos escribes, te vamos a agradecer. Igual Jocelyn, muy buenas noches. Y Maritza Tiznado, muy buenas noches. Faltan algunos participantes que por ahí se nos relajan siempre, pero ya seguramente en todo lugar, ¿no? Ya se conectará. Muy bien. Vamos entonces. Entonces, siempre es importante estas menciones institucionales, ¿no? Recuerden que este es un taller, un curso de capacitación organizado por el Instituto de Finanzas y Gobierno Digital. Esta es una transmisión en tiempo real desde la ciudad de Lima. Finanzas y Gobierno Digital siempre organiza cursos en tiempo real, ¿no? Finanzas, ustedes siempre que participen en un curso de finanzas, será un curso en tiempo real, es decir, en este momento es una clase en vivo, 100% en vivo. Además también un curso virtual, un curso en tiempo real, como los que dicta Finanzas y Gobierno Digital, nos ahorra viajes, permisos, gastos, ¿no? Nosotros no tenemos que trasladarnos dentro de la ciudad de Lima, por ejemplo, o venir desde más lejos, ¿no? Nos evita el trámite de permisos para salir de repente un poco más temprano a la oficina, para poder llegar al lugar donde nos vamos a capacitar, o algunos otros gastos, ¿no? Como por ejemplo el hospedaje, la alimentación, la estadía. Estos cursos usted los puede llevar desde su hogar, desde su oficina, ¿no? En su hogar llega, se pone cómodo y escucha la clase, o en su oficina, se da un tiempo, un tiempito, se conecta a internet. Pero también lo puede hacer desde su celular, puede estar usted en su auto, o puede entrar a un café de los que hay ahora con señal Wi-Fi y se conecta desde su tablet, ¿no? Estos cursos son siempre Finanzas y Gobierno Digital desarrolla cursos en tiempo real, es decir, cursos en vivo, en directo, no ofrecemos videos, ¿no? Esto garantiza que exista una comunicación, un intercambio de ideas entre el ponente y el participante, como si estuviéramos frente a frente. Eso es lo bueno de esta metodología de educación, siempre en tiempo real y culminada la sesión, culminada la clase, se graba el video para que ustedes lo puedan revisar cuantas veces sea necesario en el horario que crean conveniente. Recuerden que Finanzas y Gobierno Digital es una empresa formal, ¿no? Somos una persona jurídica, una marca registrada en la ciudad de Lima, ¿no? Que tiene como giro de negocio justamente lo que son las capacitaciones, ¿no? Entonces, tenemos un historial largo de capacitaciones a diferentes instituciones públicas que si alguno de ustedes requiere de referencias respecto a nuestro servicio, con el mayor de los gustos, nosotros podemos darle nombre de personas e instituciones. Además, finanzas y gobierno digital en esta Navidad, en este mes de diciembre, ofrece por este único mes de diciembre, ¿no? Sus cursos altamente especializados con material de primera calidad, ponentes igualmente que han sido jefes de ejecutoras o de algún sistema administrativo o de pliegos para que usted se capacite como debe de ser, ¿no? Aquí no tenemos ponentes improvisados, sino todo lo contrario, todos son bastante bien preparados y con una experiencia laboral que respalda el conocimiento, ¿no? Entonces, esta Navidad y solo por esta única vez, ¿no? Ofrecemos estos cursos que estamos viendo en pantalla: Gerencia y Administración Pública, Planeamiento Estratégico, el Invierte PE, cierre presupuestal, que ya está aquí a la vuelta, ¿no? El cierre presupuestal y contable anual en el CIAF, la inversión pública y el desarrollo territorial, en este caso para lo que es la identificación de déficit de servicios de infraestructura en los gobiernos regionales y locales. El CIAF, 4 módulos, ¿no? CIAF presupuesto, tesorería, módulo administrativo
y además recursos humanos. El SIGA, ¿no? El SIGA Patrimonio, el SIGA Logístico, pero también tenemos los principales principios, ¿no? Sobre cómo se maneja, cómo se ejecuta, cómo se gasta, cómo se programa el presupuesto público y cómo esto se ve reflejado en el CIAF, ¿no? Luego tenemos las finanzas públicas y la tesorería. Y también dentro de estos cursos tenemos el diseño y monitoreo de programas presupuestales, ¿no? Es una excelente oportunidad por un precio bastante accesible, ¿no? Porque en realidad ustedes van a tener clases, van a tener sus sesiones de clase en tiempo real, se quedan con sus videos y sobre todo se quedan con su certificación, ¿no? Que nos sirve para actualizar nuestros CVs, nuestras hojas de vida, pero también para presentarnos a algunas nuevas oportunidades laborales, ¿no? Entonces, finanzas y gobierno digital nos da la oportunidad de mejorar nuestro CV, ¿no? Tenemos allí abajo el nombre de el correo informes@ifgobernodigital.com y también tenemos el teléfono, un RPM 998990647, el 945 15 9003, también RPM, y tenemos el 941664848. ¿Ok? Entonces están invitados, los invitamos, ¿no? A que este año, este fin de año 2017, actualicemos, pero aprendamos. No solamente se trata de actualizar, se trata de aprender. Ustedes tienen aquí una excelente oportunidad, como digo, de participar de estos cursos, quedarse con los videos, con el material, ser participantes del aula virtual, pueden hacer sus consultas y demás. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, este es el módulo contable, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a usar el módulo contable, ¿no? Hay una información que me resulta bastante necesaria, bastante importante, para saber cómo cerramos el ejercicio anterior. Y ese es el asiento de apertura y el asiento de cierre, ¿no? En principio el asiento de cierre, que se convierte en el asiento de apertura. Entonces, mire, cuando nosotros queremos encontrar nuestro asiento de cierre, ¿ya? Que se convierte en asiento de apertura, porque claro, porque el asiento de cierre es la última fotografía que tenemos de la contabilidad, ¿no? Y el asiento de apertura es la misma fotografía que vamos a utilizar para empezar el año. Entonces, ¿dónde lo encontramos? El asiento, porque en el asiento de apertura vamos a encontrar si es que tenemos deudas o si es que debemos, si hay previsiones, como por ejemplo el pago de la CTS, ¿no? Entonces, por eso vamos a entrar al módulo contable, vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes me puedan seguir, ¿no? Entro al CIAF, me voy al módulo contable, acá tienes el módulo contable, vamos al módulo contable, y en el módulo contable tenemos en notas contables, y desde luego en enero, porque es el asiento de apertura, enero, ejecutar búsqueda, y ahí están las dos notas contables. La nota contable 1, la nota contable 2. La nota contable 1 le vamos a dar Enter, pero ustedes pueden leer aquí que dice asiento de apertura. Entonces tenemos dos asientos de apertura. Asiento de apertura por lo que son bienes y servicios y finanzas, y asientos de apertura por lo que son cuentas de orden. Por ejemplo, garantías recibidas, ¿no? 40 millones de soles en este caso, por ejemplo, en garantías recibidas. Entonces yo tengo que saber como contador a través de mis estados financieros que he recibido 40 millones de soles, que la institución tiene 40 millones de soles al 1 de enero, al inicio del ejercicio, que tiene en cartera 490.000 soles. ¿No? Esas son cuentas de orden, solamente estamos hablando de cuentas de orden, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, algo interesante que ustedes les pueda, les pueda ser didácticamente importante, ¿no? De repente tenemos contratos civiles, ¿no? Por 2.347.000 cuentas de orden,
¿no? Tenemos contratos laborales, ¿no? En este caso tenemos 2.409.000, porque así cerró la foto, ¿no? Así cerró la foto. La foto cerró con contratos civiles, no sé si son de limpieza, de vigilancia, no sé de qué serán, pero son 2.347.800 soles que están figurando en las cuentas de orden. Pero también tenemos, por ejemplo, a ver, ¿qué otro le puede resultar interesante? A ver, a ver, cuentas por cobrar, ¿no? En cuentas de orden, ¿no? Seguramente tengo órdenes de servicio que están por cobrar. Entonces, cuentas por cobrar. ¿Cuánto tengo en cuentas por cobrar? En documentos, 120.691. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el asiento de apertura, cuentas de orden. Asiento de apertura, cuentas de orden. No se olviden. Ya, entonces, miren, yo les pido un favor. Observen bien el video, porque sobre esto van a tener una evaluación. Ya, recuerden que ustedes tienen un compromiso de no solamente inscribirse, sino poner mucho de su parte para aprender un poquito más. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Entonces, este es el asiento de apertura, cuentas de orden. Y entonces también tenemos el asiento de apertura, pero en este caso ya financiero, ¿no? Por ejemplo, está indicando que al cierre del ejercicio anterior quedaron 17.000 soles en el fondo de la caja chica, ¿no? Quizás por recuperar, dinero en efectivo, no lo sé, pero ahí está. En los RDR nos dice que quedaron en cuenta corriente 6.493.000. Entonces venimos aquí, 4 millones están en esta cuenta, que es del año 2001. Ahí tienes 4.994.000. Y vamos a seguir buscando. ¿Ve? Acá tenemos 16.000 soles. Y ahí está, ¿no? Entonces es así. Entonces esta es la foto. Esta es la foto. Cómo se cerró el año pasado. Cómo se cerró el año pasado. Entonces, lo primero que un contador tiene que analizar es la foto, pues cómo cerraste, para entender cómo ha cambiado, ¿no? Y encontrar el sustento verdadero y necesario para entender qué pasó a nivel contable, ¿no? Tenías donaciones, terminaste con 2 millones, ¿no? 2 millones en donaciones, que lo vamos a encontrar por aquí seguro. Ahí están los 2 millones. Acá tiene 145.000. Y por ahí deben estar los 2 millones, ¿no? Entonces, ahí está. Por ahí están los 2 millones. 1.700.000, en fin. Llegamos a los 2 millones. Entonces, si a ustedes les toca ser el contador, ¿no? Tienen que saber esto. Por ejemplo, los RDR, la CUT, la cuenta única de tesoro. ¿Cuánto hemos trasladado? ¿Cuánto hemos trasladado? Hemos trasladado 2.218.000. Y eso se refleja en estos estados financieros, en este asiento de apertura. Cuentas por cobrar. Ahí está. ¿No? Este es un ajuste que hace el contador, por ejemplo. El contador dice que hay préstamos de dudosa recuperación y le da un valor, ¿no? Entonces, esta es la fotografía. Así terminó la unidad ejecutora, el ejercicio en cuanto a finanzas, ¿no? En cuanto a lo que es las finanzas, ¿ya? En aspectos de software, tiene software por 313.000, ¿no? Esto lo tiene que ingresar el contador, cuentas por cobrar, un déficit, ¿no? ¿Qué cosa es un déficit? Tiene un faltante, ¿no? Si esa institución tuviera que expresar cuánto dinero le falta para cumplir todas sus obligaciones, entonces tiene 298 millones de déficit acumulado. ¿Ya? Entonces, esto fue, ¿no? El asiento de apertura. Entonces, asiento de apertura 1, asiento de apertura 2. Asiento de apertura 1
tiene que ver con las finanzas y el patrimonio, y el accidente de apertura 2 tiene que ver con las cuentas de orden, es decir, los contratos, las órdenes de servicio, etc, 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 es decir, documentos que respaldan la información. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy interesante, ¿no? Esta es la tabla de operaciones, muy, muy interesante, ¿no? Es un documento que existe desde el año 2001, 2002 y que es creado exclusivamente para poder justamente eh, tener una lógica uniforme dentro de la generación de los estados financieros y presupuestarios. No sé si hasta aquí hay algún tipo de pregunta. Con el mayor de los gustos estamos para poder resolver sus preguntas. ¿Sí? No sé, Alfredo, si usted tiene alguna pregunta, Jocelyn, alguna pregunta, Maritza, si tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Entonces, esta es la famosísima tabla de operaciones que se le hemos mostrado a ustedes. Ya saben la función que cumple, un papel realmente importantísimo. Ahora, hay algo importante que ustedes deben entender. Las tablas de operaciones, todos los años, todos, se aprueban con una resolución, ¿no? Del Ministerio de Economía, de la Dirección de Contabilidad. ¿Correcto? ¿Sí? Todos los años. Esta tabla de operaciones se renueva. ¿Por qué? Porque siempre hay situaciones que de repente no estuvieron consideradas en el inicio, pero que tenemos que considerarlo. Entonces, algunos cambios de criterio a nivel contable, ¿no? Entonces, parece mentira, pero los criterios contables son tan dinámicos que definitivamente, pues, de un año a otro, ¿no? Hay siempre, algunas veces hay clasificadores nuevos, algunas veces hay nuevos asientos al debe, nuevos asientos al haber, y entonces lo que va a suceder es que tenemos que formalizar este tipo de situaciones, ¿no? Para que los estados financieros puedan concluir satisfactoriamente. Entonces, esta tabla de operaciones, por ejemplo, del año 2017, ¿no? Va a ser seguramente diferente a la del año 2018. No digo que así, ¿no? Que va a ser totalmente distinta, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por lo menos va a variar. La del año 2017 va a variar en relación a la del 2018, por lo menos en en un 5 a 10%. Un 5% en todo caso. Porque siempre hay asientos contables nuevos, operaciones nuevas, combinación de clasificador, tipo de operación nueva. Entonces, eso es así, ¿no? Así ha venido siendo todos estos últimos 15 años. Bien, entonces ya conocen la tabla de operaciones. En este sistema también viene de pasadita por ahí como ayuda el plan contable gubernamental, que también siempre tiene la última versión actualizada, ¿no? Siempre hay una versión, una última versión actualizada, ¿de acuerdo? Entonces, esa última versión actualizada es la que nosotros vamos a tener siempre aquí en el CIAP. Bien, entonces cuando empezamos a contabilizar, ¿no? Tenemos dos opciones. Empezamos a contabilizar notas de contabilidad, como en el caso de la depreciación, ¿correcto? O comenzamos a contabilizar lo que se conoce como la información del módulo CIAF administrativo. Por ejemplo, los compromisos anuales, ¿no? Podemos contabilizar la fase de devengado, giro y la del girado, ¿no? Y también los documentos entregados como las órdenes de servicio y los contratos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a contabilizar algunas operaciones. Estoy buscando aquí cuál sería el mejor sistema. A ver, un minutito. Muy bien, aquí estamos. Entonces, miren, vamos a lo mismo. Contabilización. Y, por ejemplo, ustedes ven que los certificados no entran en este procedimiento.
¿no? Los certificados son solamente un mecanismo que utiliza economía, ¿no? Para asegurar que las adquisiciones tengan presupuesto disponible, ¿no? Entonces, bueno, vamos al compromiso anual. Entonces, estos son los compromisos anuales. Por ejemplo, vamos a pedir los compromisos anuales de enero. Ejecutar búsqueda. Entonces, ahí tienen ustedes los compromisos anuales, ¿no? Estos son los compromisos anuales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es el compromiso anual 59. Me estoy posicionando en el 59. Tiene un documento que lo respalda. Y como ustedes pueden ver aquí, genera información de tipo presupuestal, ¿no? La 8301 o recursos ordinarios, ¿no? Contra cuentas de orden, que en este caso son contratos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, pero es tan fácil contabilizar que yo me voy a posicionar en este registro 59. Igual lo pueden hacer ustedes después, revisando el video, ¿no? Y le doy contabilizar. Mire, todito quedó contabilizado. ¿Por qué quedó todo contabilizado? Porque recuerden que es una cuenta al debe, ¿no? Es una cuenta al debe. Como hemos explicado en algunas otras ocasiones, los compromisos, ¿de acuerdo? No reportan mayor información a los estados presupuestarios y a los estados financieros, ¿no? Lo que sí reporta mucha información son los devengados. En todo caso, los compromisos anuales son fases que reportan cuentas de orden. Pero bueno, ahí está. Entonces, el compromiso anual ya lo tenemos. Muy bien, como pueden haber visto, es muy fácil, ¿no? Yo les voy a pedir a ustedes que ya en la práctica ustedes también se decidan a contabilizar los compromisos anuales, porque recuerden que ustedes tienen que practicar mucho para que les quede más claro este procedimiento. Luego tenemos la contabilización también de los registros administrativos. Y en los registros administrativos voy a tener la fase de vengado y la fase pagado. Siempre, ¿no? Fase de vengado, fase pagado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos al año 2017. Registro, contabiliza, registros administrativos. Vamos a enero, ejecutar búsqueda. Y por ejemplo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 257, factura por 3.900 y el 257 girados. Yo voy a realizar esta contabilización, pero ustedes tienen que practicar. Yo solamente voy a hacer un ejercicio y ustedes los invito a que ustedes hagan en sus casas el ejercicio de la contabilización. Mire, voy a darle Enter. Acá está el cursor de vengado. Le doy Enter. El cursor está aquí. Se trata de pasajes y gasto de transporte. Le doy Enter. Y entonces el sistema me pregunta si es un tipo de anticipo o es un gasto normal. Le voy a dar el valor de los 3.900. Y ustedes pueden ver que hay información patrimonial, presupuestal y cuentas de orden, ¿no? Por lo que es el compromiso anual. Entonces vamos con patrimonial. Hemos dicho la 5302, 3.900 y en el haber
otros, ¿no? Entonces, eso es lo que elijo yo con mi criterio contable. Ustedes pueden elegir también otras cuentas. Eso no hay ningún problema. Yo solamente estoy tratando de elegir, ¿no?, las cuentas que me parecen. Y igual aquí vamos al girado y solamente hay información de tipo patrimonial por las cuentas corrientes que se ven afectadas y ya está. ¿Vieron qué fácil es contabilizar? Entonces por eso necesito que ustedes, como participantes de este curso, utilicen el CIAF como lo estoy usando yo y contabilicen. ¿De acuerdo? Pero acá viene una siguiente pregunta que no la vamos a contestar esta noche porque ya es un poco tarde y estamos cansados. Pero miren, la pregunta siguiente es, y presten atención, ¿cómo hago para convertir toda esta información en reportes financieros contables? ¿Cómo hago? Porque hasta acá solamente he contabilizado, pero el sistema tiene que procesarlo y convertirlo en estados financieros, en balance de comprobación y en estados presupuestarios. Entonces, les pido por favor, ¿no?, como compromiso de ustedes, revisen el video. Necesito que revisen el video porque parece mentira, este video está cargadísimo de información. Hay muchísima información en este video. Si ustedes aplican los conceptos que hemos visto en este video, tienen para practicar por lo menos 4 o 5 horas en el sistema CIAF. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, se hacen 4 o 5 horas intentando practicar en el CIAF. Entonces, depende de ustedes. ¿Ya? Entonces, esta noche nos vamos a quedar aquí. ¿Ya? Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense bien el fin de semana y la administración les va a estar comunicando cuando continúa la siguiente sesión. Muy buena noche, muchas gracias.